Muy buenas noches, maestras, maestros. Vamos a dar inicio a nuestra sesión programada para hoy, donde vamos a ir desarrollando el curso número 1, la segunda parte. Si durante la presentación hay consultas, alguna pregunta, alguna duda, entonces la pueden realizar, las vamos a ir respondiendo. También al finalizar vamos a tener un espacio para poder, si hubiera alguna duda, para responder las dudas, ¿no? El curso que vamos a desarrollar, estamos desarrollando, es el ciclo formativo Didáctica y Tecnología para el Desarrollo del Razonamiento Lógico Matemático. En este primer curso desarrollamos la didáctica justamente para desarrollar el pensamiento lógico matemático 1, donde vamos a ir viendo 3 elementos didácticos, ¿no? Ya la clase anterior habíamos visto las regletas. Ahora vamos a ver otros 2 elementos, como es el Sudoku y el cubo Rubik, aplicado siempre a la enseñanza de la matemática y al desarrollo principalmente del razonamiento lógico, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando este contenido. Hablamos de Sudoku. Sudoku como estrategia de razonamiento lógico matemático. Seguramente muchos conocen este juego, es bastante practicado por los niños, por los adolescentes, jóvenes, personas mayores. Es un juego muy practicado en todas partes del mundo, ¿no? Para ello, nosotros queremos incorporar esta actividad, este juego, al desarrollo de los contenidos en el nivel primario. Y también se lo puede desarrollar en el nivel secundario, incluso desde el nivel inicial, ¿no? Pero nos enfocamos principalmente al uso de este recurso para desarrollar el razonamiento lógico matemático, ¿no? Esa capacidad que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes para que no tengan dificultades en cuanto a resolución de problemas, por ejemplo, ¿no? Sabemos que muchos tropiezan con esa dificultad y no sabemos cómo superar, pero estas actividades, estos recursos hacen que el estudiante pueda desarrollar esas capacidades, y al momento que se enfrenten con una situación problemática, una situación, tal vez un problema matemático, esta ya no sea tan complicada, ¿no? Entonces, en esta sesión vamos a ir explorando este elemento, Sudoku, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar? ¿No? ¿Cómo podemos utilizarla? ¿Qué características tiene? ¿Cómo podemos elaborar nuestros propios sudokus? Y también utilizar aquel recurso tecnológico que es una herramienta importante, ¿no? La tenemos tal vez mediante el internet y nos facilita, por ejemplo, su elaboración, ¿no? Entonces vamos a ver esta herramienta. Sudoku es un juego de lógica y razonamiento que ha ganado popularidad en todo el mundo, ¿no? Ya decíamos que se practica en todas partes del mundo y en cada nivel también, ¿no? Niños, jóvenes, etcétera, mayores, ¿no? Este juego es de lógica, ¿no? Y de razón. Puede ser utilizado como una herramienta para desarrollar el razonamiento lógico matemático. Entonces vamos a utilizar este recurso como una herramienta, ¿no? Como todo juego, como todo recurso, tienen sus características, ¿no? Vamos a ir viendo qué características tiene. Al ser también un juego, tiene que tener también sus reglas, ¿no? Reglas que permiten completar el juego, ¿no? Entonces este juego también requiere que los jugadores utilicen la lógica, la resolución de problemas
y la memoria para completar las cuadrículas, ¿no? Entonces estos elementos vamos a ir desarrollándolos en los estudiantes. ¿Qué es Sudoku? Sudoku es un pasatiempo, ¿no? Favorito de niños, jóvenes, adultos, etc. Sudoku es un juego de lógica que consiste en completar una cuadrícula en su capacidad máxima 9 por 9, ¿no? Con un número de 1 al 9. Este es el Sudoku completo, ¿no? Una cuadrícula 9 por 9. Pero tenemos variantes también, como vemos en las imágenes, tenemos variantes que las podemos utilizar dependiendo del año de escolaridad también, ¿no? Y también incorporando algunos elementos de la matemática, ¿no? El objetivo del juego es justamente completar las cuadrículas, de manera que cada región, fila, columna contenga cada número solo una vez, ¿no? Entonces, en el caso de los números, en el caso de las figuras también, ¿no? Sigue la misma regla. No tiene que repetirse la misma figura, ¿no? Entonces, cuando son figuras. Y cuando son algún otro elemento, tenemos que tener en cuenta esta característica, ¿no? Filas, columnas, no se repiten esos elementos. La cuadrícula se divide en 9 subcuadrículas de 3 por 3, llamadas regiones. Este también es un elemento que hay que conocerlo, ¿no? Hay que conocer de Sudoku para poder ir completando. Bueno, acá tenemos entonces los elementos o las partes que compone un Sudoku, ¿no? Habíamos visto que Sudoku está formado de cuadrículas, ¿no? Cuadrículas en su mayor capacidad 9 por 9, ¿no? Entonces este Sudoku numérico, en este caso el ejemplo Sudoku numérico tiene estas características, ¿no? Las cuadrículas por un lado, la cuadrícula principal 9 por 9, 81 cuadritos pequeños, ¿no? Y las regiones o subcuadrículas están contenidas dentro de la cuadrícula principal, ¿no? La subcuadrícula estaría compuesta de los 9 cuadraditos, ¿no? 9 cuadros. Entonces los voy a ir marcando. Tenemos acá entonces la subcuadrícula, ¿no? Entonces 9 cuadritos que conforman una subcuadrícula. A su vez, dentro de la cuadrícula principal tenemos 9 subcuadrículas, ¿no? Entonces esta característica es esencial conocerla de este recurso didáctico también, o de este juego, ¿no? Las subcuadrículas. ¿Qué más? Tenemos filas, ¿no? Filas. Las filas las vamos a ir entendiendo, las horizontales, ¿no? Una fila entonces es esta horizontal, ¿no? De 9 cuadraditos pequeños que conforman. Esas son las filas. Las columnas vendrían a ser las verticales, ¿no? Las verticales. En este caso, en el ejemplo, tenemos esta vertical, ¿no? Entonces, tanto filas como columnas tenemos la cantidad de 9, ¿no? 9 filas, 9 columnas. Otro elemento tenemos las casillas o celdas, ¿no? Casillas o celdas. Dentro de las casillas o celdas tenemos las características de algunos que están vacías y otros que contienen números, ¿no? Estos que ya contienen números son las ayudas o las pistas, ¿no? Para poder completar el Sudoku. Entonces todo Sudoku tiene estas características, tiene estos elementos. La distribución no es la misma para todos, ¿no? Si fuera la misma no tendría sentido, porque se llegaría a memorizar y rápidamente completar el Sudoku, ¿no? Entonces
esta es la característica dentro de las casillas blancas vacías y las casillas que contienen números. No se repiten, no se repite. Y bueno, una característica también importante conocerla de este juego es que dentro de cada fila no se repiten los números y dentro de cada columna tampoco se repiten los números, eso como una regla. Pero dentro de cada subregión o subcuadrícula tampoco se repiten los números. Entonces eso tenemos que tener claro, ¿no? Tenemos que tener claro que columnas, filas no se repiten números, tampoco en las regiones o subcuadrículas no se repiten los números, ¿no? En este caso vamos a tener números de 1 al 9, ¿no? Porque son esa capacidad máxima que tiene este sudoku, ¿no? Con los ejemplos vamos a ir comprendiendo mucho más, ¿no? Entonces estos son los elementos del sudoku. Acá tenemos algunos ejemplos de sudokus más sencillos, ¿no? Sudokus que se puede utilizar para años de escolaridad, ¿no? Primeros años de escolaridad, donde el estudiante puede manejar este tipo de sudoku, estos ejemplos, ¿no? Entonces acá tenemos reducidos y también tenemos algunas características que son las figuras geométricas incorporado al juego, ¿no? Figuras geométricas, también sudokus numéricos, pero con una cantidad reducida. Entonces acá tenemos sudokus 4x4, ¿no? 4x4, donde no se van a repetir, la característica es la misma, ¿no? Columnas, filas, no se repite, y la subregión también, ¿no? En este caso la subregión, la región o la subcuadrícula ya no es de 9x9, ¿no? Entonces es 2x2, ¿no? 2x2 la subcuadrícula o la región, ¿no? Entonces en este sudoku 4x4 tenemos 4 regiones o 4 subcuadrículas, ¿no? Entonces esas características para años de escolaridad, primeros años de escolaridad, ¿no? Después vamos a ir complejizando un poco más para ir desarrollando este juego. Acá tenemos también otros ejemplos, ¿no? De sudokus que se puede implementar con características, tal vez incorporando imágenes, ¿no? Esto principalmente, ¿no? Para los primeros años de escolaridad, donde el plantearles un sudoku 9x9 va a ser muy complejo, tal vez, ¿no? Muy complejo, donde los estudiantes van a perder el interés de realizar, de completar el juego, ¿no? Entonces lo que no tenemos que tratar es justamente eso, ¿no? No permitir que el estudiante se aburra o lo vea muy complicado el poder responder los sudokus, ¿no? Entonces acá tenemos una página donde nos muestra sudokus, ejemplos de sudokus bastante sencillos, donde incorporamos imágenes de, en este caso, de verduras, de frutas, etcétera, ¿no? Entonces acá tenemos la página. Vamos a ver al finalizar de la explicación cómo es esta página, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos? Les hablaba, ¿no? De recursos tecnológicos también, ¿no? Recursos tecnológicos que ayudan a poder practicar el sudoku, ¿no? Estos recursos tecnológicos los encontramos en internet, ¿no? Y son de fácil uso, ¿no? Como ven, acá tenemos dos páginas de internet donde las podemos utilizar y estas características que tiene, ¿no? En internet, la facilidad de poder contar con un sudoku y otro nuevo
y también la facilidad de completar los números sin la necesidad de tener que estar borrando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos el recurso en internet. Dos páginas que las vamos a ver al finalizar. Y bueno, al margen del recurso tecnológico tenemos también la posibilidad de nosotros crear nuestros propios sudokus, ¿no? Entonces esto como ejemplo, ¿no? Tengo acá dos posibilidades. Una que pueden ser plantillas elaboradas en hojas, ¿no? Y forradas con plástico, ¿no? Plástico transparente que permite justamente la posibilidad de borrar, ¿no? Entonces, por lo general, en estos juegos borramos bastante, ¿no? Colocamos un número, no coincide, entonces tenemos que borrar y colocar otro número. Entonces, para este caso, vamos a forrar las plantillas que tengamos con plástico para poder borrar con facilidad, ¿no? Y otro elemento también es que se puede realizar, que requiere un poquito más de elaboración, que es el material manipulable, ¿no? Material manipulable, como vemos, ¿no? Un tablero puede ser de madera, puede ser de un elemento que tengamos a disposición, puede ser de cartón también, cartón prensado, etcétera, cualquier material que tengamos, y podemos utilizar por decir las tapitas, ¿no? De gaseosas, pintándolos de diferentes colores o utilizando los colores que tienen. Entonces también podemos escribir sobre ellos los números, etcétera, de tal forma que nos pueda ser útil como recurso manipulable, ¿no? Sabemos que los estudiantes tienen mucho más interés cuando tenemos el juego manipulable, ¿no? Un juego manipulable donde podemos mover fichas, donde podemos acomodar una u otra, entonces hace que el interés del estudiante crezca más y pueda realizar la práctica constante del juego, ¿no? Lo que queremos es justamente lograr que se practique bastante este juego, ¿no? Entonces buscar espacios donde tengamos la posibilidad incluso de hacer competencias, ¿no? ¿Quién resuelve más rápido, ¿no? Entonces competencias en grupos, competencias individuales, se puede planificar bastantes actividades con este recurso que es el sudoku, ¿no? Antes de pasar al siguiente elemento, que es el cubo Rubik, vamos a ver las páginas de internet que les había comentado, ¿no? Esta es la página donde tenemos algunos ejemplos sobre sudokus para niños, ¿no? Entonces en esta página podemos encontrar ejemplos con frutas, les decía, ¿no? Frutas que, bueno, con estos elementos gráficos hace que el estudiante pueda verlo de una manera más sencilla el juego, ¿no? De tal forma que con los números quizás se complique más, pero con las imágenes entonces puede ser un tanto más sencillo, ¿no? Entonces este tipo de sudokus para niños de los primeros años de escolaridad, ¿no? Entonces sudokus sencillos, 4x4, 6x6, entonces sudokus que se puede adaptar incluso de acuerdo a las imágenes del contexto, ¿no? Entonces podemos elaborar también en función a estos ejemplos nuestros propios sudokus con elementos del contexto, ¿no? Acá podemos ver varios ejemplos de cómo completar principalmente, ¿no? Los sudokus, qué características tiene que tener para poder completar estos sudokus, ¿no? Entonces
esta página me permite, incluso como ven, tengo videos cortos que me facilitan el uso, la comprensión de este elemento y hacerlo con los niños, ¿no? Practicar con los niños, completando los sudokus, ¿no? Hemos empezado con gráficos, posteriormente incluimos los números, ¿no? Para ir relacionando lo que son los sudokus. Entonces más abajo también tenemos las soluciones, ¿no? Si es que es muy complicado, sí, podemos tener las soluciones para confirmar incluso cómo hemos podido completar los sudokus, ¿no? Entonces una página que nos permite poder introducir este elemento para los niños, ¿no? A los niños. Entonces acá tenemos bastantes ejemplos y trucos también, algunos trucos que son importantes, ¿no? Los trucos nos permiten resolver un juego de una manera más fácil, ¿no? Más sencilla, ¿no? Entonces los trucos son importantes. Estos trucos no son simplemente complejos de comprender, ¿no? Entonces, si trabajamos desde estos sudokus pequeños de 4×4, sudokus pequeños, podemos pasar a sudokus más complejos con la facilidad de ellos, ¿no? Entonces, hablamos de trucos, ¿no? Antes de pasar a ver las aplicaciones, necesitamos comprender algunos trucos que nos hacen fáciles, ¿no? Nos hacen fáciles el poder resolver el sudoku, ¿no? Entonces, acá dentro de los trucos nos dice, ¿no? Busca los huecos fáciles, ¿no? Primero completamos los huecos fáciles, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los huecos fáciles? Entonces nos enfocamos en filas, columnas, y también ese elemento, ¿no? Las regiones o la subcuadrícula, ¿no? Entonces, esos elementos es importante poder tenerlos en mente para poder completar el sudoku, ¿no? Entonces, primeramente dice acá, ¿no? Busca los huecos fáciles. Entonces, vamos a este elemento, ¿no? Este elemento. Este ejemplo, ¿no? ¿Dónde están los huecos fáciles? ¿Dónde están los huecos fáciles? Entendemos que analizamos, ¿no? Las filas, ¿no? Y también analizamos lo que son las columnas, ¿no? Las columnas. Y por último analizamos las regiones, ¿no? Entonces, ¿dónde tengo facilidad para completar, ¿no? Entonces, puedo ver que algunas filas ya tienen casi completas los elementos, ¿no? Ya tienen completos, ¿no? Por ejemplo, acá solo tengo esta casilla vacía, ¿no? En cambio, en la fila de abajo, en la última fila, tengo 3 casillas vacías. 1, 2, 3, ¿no? Entonces, esta es más difícil que la primera, ¿no? Entonces, vemos esas características para poder completarlas, ¿no? Primero vemos los huecos o las casillas fáciles, ¿no? Entonces, esa es como una recomendación, o como una estrategia, o como un truco también, ¿no? Otro, usa la lógica para los casos difíciles, ¿no? Entonces, para utilizar la lógica nos basamos en las reglas, ¿no? En las reglas que nos dice que no se debe repetir, ¿no? No se debe repetir los números ni en las filas ni en las columnas y tampoco en las regiones o subcuadrículas. Entonces, en función a ello, voy a ir completando, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá voy a analizar por decir, ¿no? Esta columna, ¿no? Esta columna. Analizando esta columna, tengo ya
algunos números o las pistas, ¿no? Pero me faltan algunos otros, ¿no? Entonces me falta el 1, me falta el 2, ya tengo el 3 y el 5 me falta, ¿no? Entonces esas me faltan. ¿Dónde las voy a ubicar? Entonces, con la regla de que no se repiten en las filas y columnas, entonces voy a analizar las filas, ¿no? Entonces decía que el 1 falta en esta columna, pero si ven en esta fila ya tengo el 1, ¿no? Ya tengo el 1, entonces esta casilla no puede repetirse con el 1, entonces descartado. Entonces esa es la manera, ¿no? Esa es la manera lógica para poder completar las casillas o los casos difíciles, ¿no? Tiene que haber una lógica, y esa lógica principalmente es esa, ¿no? De que en las columnas filas no se repite. Además, dentro de cada subregión tampoco se debe repetir el número, ¿no? Entonces, descartando números, probando un número u otro, entonces vamos a ir completando nuestros sudokus. Esas serían principalmente, ¿no? Esas serían los trucos. Y esta otra que dice adivina y comprueba, ¿no? Adivina y comprueba. Esta es una manera un tanto más difícil, ¿no? Porque simplemente vamos a ir colocando números como al azar, ¿no? Colocando números y viendo si corresponde, ¿no? Viendo si corresponde. Entonces esta es una forma también de poder completar el sudoku. Entonces tenemos 3 maneras, 3 pistas, 3 trucos para poder completar nuestros sudokus. Vamos a ir viendo otra, bueno, las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones que tenemos, bueno, en realidad son páginas de internet que me permiten el poder realizar, ¿no? El poder realizar estos juegos de una manera más dinámica, tal vez con ejemplos variados, ¿no? Como este que tenemos acá, ¿no? Esta es la aplicación, ¿no? La página que me permite poder responder sudokus, ¿no? Entonces acá puedo elegir el nivel de dificultad, ¿no? Nivel de dificultad. Si estamos empezando, ¿no? Vamos por lo fácil, luego vamos a ir medio, difícil, extremo, imposible, ¿no? Entonces esos tenemos los niveles de dificultad. Aquí tenemos también un contador, ¿no? En este espacio tenemos un contador del tiempo, ¿no? Es muy importante eso porque también necesitamos resolver el sudoku en la menor cantidad del tiempo, ¿no? Entonces ahí tenemos un contador. Tenemos también algunas características como los números en esta parte, todo este espacio, los números que voy a ir completando en el sudoku, ¿no? Y en esta parte de abajo tengo algunos elementos que son importantes poder utilizar, ¿no? Por ejemplo, me equivoco con un número, puedo volver, puedo repetir, puedo borrar, ¿no? Etcétera, etcétera. Son ayudas que tiene esta página, ¿no? ¿Y cuál es la apariencia, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Todo sudoku tiene casillas vacías, tiene también casillas que están ya con las pistas, ¿no? En este caso con los números ya introducidos, ¿no? Entonces, ¿cómo se completa el juego? ¿Cómo se completa? El contador del tiempo ya está corriendo, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es seguir las reglas también, también aplicar los trucos, los consejos, ¿no? Para completar. Entonces, según los trucos que me recomiendan es primero ir por las casillas fáciles, ¿no? Entonces, utilizando esa estrategia, puedo ver que dentro de las filas columnas tengo una que es bastante fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están casi completas esta fila, por ejemplo, ¿no?
ya tiene varios números completos, ¿no? Esa entonces la voy a ir completando, analizando cuadro por cuadro, ¿no? Entonces tengo esa fila con números completados, ¿no? Entonces, pero faltan algunos, falta el 1, falta el 2, falta el 3. ¿Dónde los voy a ubicar? Dependiendo de las reglas, voy a buscar un lugar, ¿no? Entonces, en la columna no tiene que repetirse el número que voy a colocar. Entonces, acá no puedo colocar el 2 porque acá tengo el 2, ¿no? Entonces, el 1 sí puedo colocarlo, ¿no? Y ya, entonces voy a ir colocando de acuerdo a lo que veo que puede ser, ¿no? Entonces voy completando. El 2, ¿dónde puedo colocar? Acá tampoco puedo colocar el 2 porque tengo en esta columna el 2. Entonces el único espacio posible para el 2 es este, ¿no? Acá. Entonces vendría a ser el 3, ¿no? El 3. Pero si bien nos damos cuenta, acá tengo el 3, ¿no? Entonces estoy equivocándome. Entonces acá no corresponde el 3. Entonces, por lógica, va a corresponder el 1. Y acá voy a tener que cambiar porque no se puede repetir también el 1. Entonces acá vendría a ser el 3, ¿no? Como ven, voy completando de esa manera los espacios en blanco, siguiendo las reglas, siguiendo los trucos, ¿no? Empezando en lo más sencillo, ¿no? Tomando en cuenta las reglas principalmente de que no se repiten columnas, filas, ni tampoco en la región o la subcuadrícula. Sí, en caso de equivocarse también puedo volver atrás, ¿no? Con estas que tengo acá, ¿no? Para poder volver atrás, etcétera, ¿no? Una página que me permite trabajar el Sudoku en internet. Tengo otra similar, ¿no? Otra página similar. ¿Qué es esta, no? Entonces tiene esta apariencia, igual tiene bastantes ejemplos. Vamos a mostrar, ¿no? Un ejemplo. Como ven, sudokus diferentes, ¿no? Siempre sudokus diferentes para permitir esa posibilidad de poder trabajar lo que es el razonamiento lógico, ¿no? Entonces, siguiendo la misma regla, ¿no? Entonces veo, ¿no? ¿Cuál es más fácil completar? ¿Qué fila, qué columna, qué región puedo completar primero? Entonces, de la misma forma, ubico una que puede que ya esté completa, ¿no? Como esta, solo me faltan dos espacios en blanco que las tengo que completar, ¿no? Entonces, ese análisis se tiene que hacer y una vez que tengo ubicado, tengo que también ver que números no se repitan tanto en filas, columnas, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a ir completando. Como el anterior ejemplo, tengo en esta región los números para poder completarlos, tengo también las herramientas más abajo, ¿no? Y el contador por aquí arriba, ¿no? Entonces tengo muchos elementos que me pueden ayudar a trabajar el Sudoku en el internet, ¿no? Utilizando el internet. Bueno, pasamos a el otro elemento que es el cubo Rubik, ¿no? Cubo Rubik, un elemento también que es, bueno, que no está elaborado para la enseñanza, ¿no? Sino que es más un elemento de juego. Pero nosotros vamos a valernos de este recurso para poder enseñar algún contenido de matemática, algún contenido que es importante
y también hacer uso de este elemento porque es un recurso tal vez como ese juego les interesa mucho a los niños, llama mucho la atención por los colores, las formas, etc. Entonces utilizamos este elemento para enseñar, ¿no? Entonces el objetivo del cubo Rubik es restaurar a su estado original, ¿no? Mediante rotación, ¿no? De los lados, etc. Vamos a restaurar a su estado original el cubo Rubik, ¿no? Entonces acá en la imagen podemos ver el cubo Rubik que está desordenado, ¿no? En cuestión a los colores, ¿no? Entonces conocemos que el cubo Rubik tiene que tener las seis caras, cada uno con el color respectivo, ¿no? Entonces ese es el estado original. Y para ello tenemos que volverlo, ¿no? A ese estado original. ¿Qué habilidades vamos a desarrollar con este juego, ¿no? Resolución de problemas, planificación, organización, concentración, atención, ¿no? Coordinación visomotora, ¿no? Entonces, habilidades que desarrollamos en nuestros estudiantes con este juego, ¿no? Resolución de problemas porque vemos, ¿no? Que el juego, al ser el objetivo volver al estado original, nos encontramos en una situación problemática porque tenemos que buscar la manera de resolver, ¿no? Planificación, organización, ahí estamos, ¿no? Tenemos que encontrar esos pasos que nos permitan volver al estado original. Concentración, atención, ¿no? Entonces esto es muy importante porque un movimiento equivocado puede hacer que retrocedamos en nuestro avance, ¿no? Coordinación visomotora, ¿no? Poder hacer los movimientos adecuados para poder lograr el objetivo. Algunas otras capacidades que desarrollamos es principalmente este elemento que dice, ¿no? Razonamiento lógico matemático. Otro, pensamiento crítico. Memoria operativa, ¿no? Memoria operativa. Muy importante estas capacidades que desarrollamos en los estudiantes cuando estamos aplicando este juego o este elemento como un juego, ¿no? Algunas potencialidades también, ¿no? La paciencia y perseverancia. Vamos a ver que al principio es muy complejo, parece muy complejo, muy difícil de resolver, ¿no? Pero con paciencia y con perseverancia vamos a lograr resolverlo, ¿no? Creatividad y flexibilidad mental, ¿no? Creatividad. Sabemos que hay maneras de resolver, hay pasos que se sigue, hay algoritmos que se sigue para poder resolver, pero también podemos hacer uso de la creatividad, buscar otras maneras propias para poder resolverlo de una manera más rápida, ¿no? Y la toma de decisiones también muy importante, ¿no? En el momento que se decide mover una cara, un lado del cubo, por un lado, por la derecha, izquierda, etc. Entonces se está trabajando esa potencialidad de toma de decisiones. ¿Cómo enseñar a resolver, ¿no? ¿Cómo partimos entonces la enseñanza de lograr, ¿no? De resolver este cubo, de lograr el objetivo de resolver, de volver al estado original, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que enseñar, ¿no? Bueno, empezamos por lo básico, ¿no? Siempre empezamos por lo básico, por lo simple, por lo fácil, ¿no? Hacer que el estudiante comprenda la estructura y funcionamiento, ¿no? Tiene que comprender, ¿no? Que al girar una cara, al girar una pieza, entonces se va a lograr formar una cierta estructura, ¿no? Entonces se tiene que comprender. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con bastante manipulación, bastantes ejemplos de movimientos, etc., ¿no? Otro, aplicación
explicación de cómo está formado, ¿no? Tenemos que enseñar de el cubo cuál es la forma que tiene, ¿no? Cada uno de esos elementos que tiene este cubo, ¿no? Y también cómo se mueven estas piezas, ¿no? Cómo se mueven. Podemos mover a derecha, izquierda, arriba, abajo. Entonces tenemos que enseñar eso, ¿no? Lo básico, los movimientos, etc. Otro, utiliza recursos visuales, ¿no? Para poder enseñar este elemento podemos utilizar videos, ¿no? Videos que podamos observar cómo es el movimiento de este elemento, ¿no? También imágenes que expliquen el proceso, ¿no? Más abajo vamos a ir viendo, más después vamos a ir viendo cómo a partir de imágenes podemos enseñar a resolver este cubo, ¿no? Diagramas gráficos que ilustren también los movimientos, ¿no? Incorporando las flechas, etc. Otro, divide el proceso en pasos. Vemos que el proceso completo es muy complejo, ¿no? Si queremos enseñar todo, va a ser muy complejo y vamos a generar frustración en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, una manera de enseñar es dividir en pequeños pasos, ¿no? En pequeños pasos, sencillos pasos, para que de alguna forma vayan asimilando esos pequeños pasos y lograr completar el objetivo, que es volver al estado original, ¿no? Otro, lograr asimilar gradualmente, ¿no? Asimilación gradual, o sea, de a poco. Vamos a enseñar de a poco. Primero vamos a ir completando una cara, ¿no? Entonces luego vamos a completar la otra, etcétera, ¿no? Así poco a poco. Otro, también la práctica, la paciencia, ¿no? O practicar la paciencia, ¿no? Evitar frustración. Apoyo, en este caso podemos también pedir el apoyo de los padres, también el del maestro, ¿no? Muy importante. Destacar avances, ¿no? Incluso si comete errores, ¿no? Esto es muy importante, porque si se comete errores, generalmente provoca el desinterés, ¿no? De los estudiantes. Pero si nosotros alentamos, ¿no? Y seguimos impulsando, por más que se comete errores, seguimos apoyándolos, entonces vamos a lograr que se trabaje bastante bien con este elemento, ¿no? Y para ir comprendiendo, ¿no? Tenemos que también comprender los elementos del cubo, ¿no? ¿Qué elementos tiene? ¿Qué características tiene? Por ejemplo, ¿no? Tenemos una parte central, ¿no? Una parte central que tiene la característica de que esa se mantiene, ¿no? Esa parte central se mantiene con el color que va a ser la guía para formar las caras, ¿no? Entonces el color de la parte central se mantiene, no se mueve, ¿no? Tenemos también las aristas, que son los laterales. Tenemos las esquinas también, ¿no? Que las vamos a ir nombrando en función a los movimientos que vayamos haciendo. Otro también, ¿no? Otros elementos que son las caras o las capas también, ¿no? Las capas. La capa superior, la capa central, la capa inferior, ¿no? Elementos que son importantes comprender para realizar los movimientos, al momento de realizar los movimientos, ¿no? Los primeros pasos que se hacen, ¿no? Primero formamos la capa superior, luego formamos la capa central y posteriormente la capa inferior, ¿no? Ese proceso que habíamos dicho, ¿no? Tenemos que dividir en pequeños pasos para ir completando nuestro objetivo. Y acá tenemos los movimientos, ¿no? Los movimientos que se pueden realizar en el cubo Rubik, ¿no? Movimientos hacia la derecha, movimientos hacia la izquierda, movimientos superior, movimiento de la base, ¿no? Movimiento frontal, movimiento
de la parte trasera, ¿no? Entonces, estos son los movimientos que se tiene que realizar al momento de completar un cubo Rubik. Otra característica del cubo Rubik no es solamente el cubo que conocemos comúnmente, ¿no? El cubo 3×3, sino tenemos también una gran variedad de tipos de cubos, ¿no? Variedad de tipos de cubos. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, un cubo Rubik 2×2, ¿no? Un cubo Rubik 2×2, un cubo 7×7, ¿no? Un cubo que es del tipo pirámide, ¿no? Tenemos también aquí del tipo cilindro, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de cubos, ¿no? Como tenemos acá otros un poco más complejos, ¿no? Incluso cubos muy complejos que como este que tenemos hexagonal, ¿no? Hexagonal. Entonces dentro de ello hay una gran variedad de cubos. Y bueno, para completar el cubo necesitamos seguir los pasos, ¿no? Seguir pasos, como todo juego tiene pasos que se siguen, ¿no? Habíamos visto los movimientos que tenemos que hacer, los elementos que tienen los cubos, la parte central, las aristas, las esquinas, ¿no? Los movimientos que tienen, las capas también, la capa superior, la capa central, la capa inferior. Entonces tenemos estas características que nos van a permitir el poder completar el cubo Rubik, ¿no? Por ejemplo, el paso 1, identificar el color de la parte central, ¿no? Entonces esa va a ser la guía. Una vez identificado en función a ese color, vamos a ir completando en el paso 2 la capa, ¿no? La capa. En este caso, en el paso 2 completamos la cruz que tiene esa parte central. Entonces las aristas tienen que tener el mismo color de la parte central, ¿no? Ese es el paso 2. Y el paso 3 vamos a completar las esquinas, ¿no? Las esquinas. Una vez completadas las esquinas, vamos a tener ya completo la primera capa. Paso 4, pasamos a la segunda capa, ¿no? Vamos a ir completando la segunda capa. Paso 5, vamos a ir completando la capa inferior. Para esto volteamos el cubo y tenemos de la siguiente forma, ¿no? Entonces, completando el paso 5, la cruz amarilla. Paso 6, vamos a ir completando las aristas de esa cruz. Paso 7, las esquinas, ¿no? Las esquinas de la capa inferior. Y paso 8, ir completando bueno, las esquinas y la última capa, que es la inferior, ¿no? Entonces, de esa forma, siguiendo esos pasos, vamos a completar lo que es el cubo Rubik. El objetivo, volver al estado original, ¿no? ¿Qué actividades podemos hacer para reforzar el aprendizaje, ¿no? ¿Qué actividades? Algunas podemos, como las competencias, ¿no? Competencias amistosas, por ejemplo, ¿no? Competencias amistosas entre compañeros en el aula podemos hacer. También podemos proponer entre familiares en la casa, ¿no? El poder hacer este tipo de competencias tomando el tiempo, ¿no? De quién resuelve más rápido, ¿no? También podemos incorporar los premios, o si no, simplemente, como dice acá, por el hecho de una competencia sana, una competencia amistosa simplemente. También podemos incorporar actividades como desafíos, ¿no? Desafíos personalizados, por ejemplo, ¿no? Esto ya no como competencia, sino desafíos de manera personal, ¿no? Por ejemplo, el poder resolver un cubo estando vendados los ojos, ¿no? Otro también puede ser el resolver con una sola mano, ¿no?
solo utilizando una mano, ¿no? Otro, el tiempo, ¿no? Entonces esto es muy importante, el poder resolver en el menor tiempo posible. Teniendo un registro podemos superar esa marca, superar, ¿no? Entonces desafíos personales. También podemos integrar los contenidos en el aula, ¿no? Sesiones de resolución de cubos en grupos, por ejemplo, ¿no? ¿Esto para qué? ¿No? Para enseñar conceptos matemáticos, ¿no? Podemos enseñar contenidos matemáticos a partir de este elemento, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, ¿no? Con cursos un poco más superiores podemos trabajar, por ejemplo, secuencias, podemos trabajar patrones, ¿no? Podemos trabajar porcentajes, ¿no? Entonces puede trabajarse bastantes contenidos a partir de este elemento, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos podido desarrollar el contenido, la sesión número 2, referido a el Sudoku y el cubo Rubik.